Entonces, por eso mismo yo prefiero el término psicodélico. Es un poco controversial su origen, pero sí, viene del psico, de psiquis, y prefiero a eso antes de alucinógeno, porque el alucinógeno te da la idea de que te hace ver alucinar, te hace ver algo que no está ahí. Claro. En cambio, lo que pasa con los psicodélicos es que solamente alteran tu percepción y te hacen ver lo mismo de otra manera. Ajá. Hola, nos encontramos hoy en un nuevo episodio de Moncas con un invitado especial, Santiago Robles. Por favor, preséntate. Hola, bueno, pues soy Santiago Robles y soy biólogo, me especializo mucho en el mundo de los hongos y por eso estamos aquí, ¿no? Para hablar de este mundo interesante. Chévere. Gustazo. Sí, un gusto. Más bien gracias por hablarnos de la conversación. Sí, qué chévere por tu tiempo. Gracias. Chévere. Primera pregunta para comenzar así, para la gente que nos vea leyendo y se interese. En la escala del 1 al 10, los hongos, ¿qué tan importantes son para el planeta y obviamente para el ser humano? Yo podría decirte que es un 10 concreto, o sea, porque creo que todos los organismos tienen su rol en este planeta y los hongos abarcan un rol muy importante en este ciclo, ¿no? Porque hay leyes de la termodinámica que es como la materia no se crea ni se destruye, el planeta es una esfera donde todo lo que se crea aquí prácticamente se queda aquí y los hongos básicamente son los que dan ese paso para que pueda descomponerse lo que se creó y se pueda volver a desintegrar. Entonces son descomponedores por excelencia, ese es básicamente su rol principal. Y sin los hongos, si es que fuera que no existieran, sería un planeta donde todo lo que alguna vez creció se quedó ahí. Todos los árboles que alguna vez existieron se quedaron ahí, se comienza a acumular, ya no hay espacio. Entonces no podríamos existir nosotros, no podríamos existir animales o plantas. Y quién sabe cómo sería ese mundo, ¿no? Entonces yo creo que sería un rol muy importante, entonces un 10 de 10. Un 10 de 10. Claro. Y hablando de eso, ya nos dijiste como cuál es la importancia, pero ¿cómo definirías a los hongos? ¿Qué son exactamente? Los hongos son seres vivos, ¿no? Como nosotros, los animales, y como las plantas, pero son bien diferentes a cada uno de estos. Claro. Entonces tienen su propio reino. Y al ser macroscópicos, también pueden ser unicelulares, pueden ser pluricelulares, son muy versátiles. Entonces, por ahí comparten también características con las bacterias. Entonces, son como bastante diversos en ese aspecto. ¿Cuán correcto es la relación que puede hacer una persona que no sepa del tema, obviamente, entre hongos y plantas? Es una comparación muy interesante, ¿no? Porque nosotros los animales tenemos como que estas capacidades motrices, podemos tener cognición y como nos creemos bastante superiores en ese aspecto. Pero las plantas, o sea, se diferencian de los hongos principalmente porque las plantas pueden conseguir energía del sol. Ellos hacen fotosíntesis. Claro. Eso hace, nadie más en el planeta hace eso, excepto algunas bacterias que se robaron este cloroplasto para hacer. Pero los hongos se diferencian mucho de las plantas en ese aspecto. Es más, evolucionariamente son más parecidos a los animales que a las plantas. Ajá. O sea, si tú comienzas a ver genes, compartimos mucho más los animales con los hongos que con las plantas. Sí, lo había escuchado. Justo por lo que descomponen, ¿no? Se alimentan de... Exacto, se alimentan de algo más, son heterótrofos, en cambio las plantas son autótrofos. Qué loco, eso no lo había caído en cuenta. Y entre todos los tipos de hongos, ¿qué hongos que son los más conocidos como para nosotros? Los más comunes. Ajá, los champiñones. Sí, no es cierto. Los champiñones, los famosos, los portobelos, los criminis, que son básicamente el mismo organismo, ¿no? El champiñón, el portobelo, solo que le dejan crecer más grande. Eso no sabía. Ajá, sí, son dos especies, pero el crimini y todos los que venden en el Supermaxi, en los supermercados, son la misma especie, solo que diferentes etapas. Uno chiquitito, el otro ya le dejan crecer. Esos son los más famosos, de ahí no sé si han escuchado estos hongos gourmet, que son como el hongo ostra, sí. De ahí, que ahorita están medio de moda por es que la versatilidad, ¿no? Sí, en el supermercado ya veía que están vendiendo diferentes variedades, ayer veníamos justo, digamos, pero creo que aún no está tan refinado el proceso de producción del ostra, por ejemplo, un ostra. Por eso no es tan común ahorita. Ahorita está de moda y hay bastantes talleres de cultivo, siento que es uno de los hongos más fáciles de cultivar. Yo he cultivado hongos ostra, sí. Ajá, entonces es como súper fácil para comenzar en el cultivo, crecen rápido, son nutritivos y si es que no son solamente lindos de verlos crecer. Ahí también, ¿cuáles más están de moda? Estos de Cordyceps.
por la serie de Por The Last Last of of Us. Us, Ajá, claro. esos como son igual súper interesantes, ¿no? Sí, No son sí, como sí, sí. cualquier otro hongo. Sí. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en algún momento se vaya a dar algo parecido de Last of Us? Porque ahora dominan hormigas, dice que es bastante difícil llegar como de la hormiga como al ser humano, pero Claro. ¿crees que en algún momento puede evolucionar lo suficiente como para eso? ¿Quién sabe, no? En la serie mismo ponen este punto en el que por el cambio climático, ¿no? Esto genera estrés y genera cambios en los organismos, e inclusive en nosotros también. ¿Quién sabe si es que en los hongos puede causar un switch evolucionario Claro, que va a ajá, saltar a mamíferos y luego, claro. ajá, sí, esas cosas. Pero la verdad por ahora lo veo muy imposible. Sí. Todo su manera de evolucionar, ¿no? De parasitar insectos, no son solo hormigas, sino también mariposas, orugas, arañas. Creo que babosas Sí, arañas, también. Vos no he escuchado, eso es medio raro. Sí, vi de una tarántula igual que tenía ya, estaba botadita. Sí, pero así. en orugas sí, bastante, en orugas y en este tipo de organismos son entomopatógenos. Ya. Entonces las parasitan insectos. Entonces de insectos a mamíferos es un salto muy grande. ¿Cómo está? ¿Y qué historia tiene el Cordyceps? O sea, ¿cómo se descubrió que controla insectos? No sé qué hace que pueda llegar a dominar los insectos de esa manera. Es como súper complejo porque, como te contaba, son hongos que evolucionan. O sea, su alimento son básicamente parasitar insectos vivos y matarlos desde adentro y luego crecer con su cadáver y esparcir las esporas y repetir ese ciclo. Qué loco. Entonces, eso se ha dado o sea, a lo largo de millones de años probablemente. Y bueno, pues este mecanismo, ¿no? de alimentarse y reproducirse ha permitido que parasiten muchos insectos. Tú sabes, los insectos son miles de especies, millones de especies, ¿sabes? Y son como muy específicos estos hongos. Entonces, hay unos específicos que parasitan a mariposas, hay otros que parasitan solo a las larvas de las mariposas. Y así o sea, depende del hongo, o sea, pero todos son Cordyceps. Ajá, o sea, como son Cordyceps se les dice generalmente, pero ese es el nombre de un género. De ahí hay 3 familias que abarcan cientos de géneros que parasitan a los insectos. O sea, suena como que tienen una sed ávida por sobrevivir, básicamente. Ese es el motivo de vida en la naturaleza. Pero eso se más como tener que de ley, o sea, como infectar de ley. Es su manera de vivir. Es muy macabra, pero Sí, súper pero interesante, ¿no? Sí, pero pues, sí, de verdad, como controlan al insecto. Hay algunos que Sí. pueden llegar a manipular, especialmente en hormigas y en arañas. Sucede en esto que de cierta manera producen sustancias psicotrópicas. Obviamente no son en poco de volumen para el cerebro de un insecto. Claro. Y eso hace que como que lo dopen y lo hagan caminar. Y lo llevan, quién sabe cómo el hongo sabe a dónde llevarlo. Eso sí me sorprende. Si no tiene ni ojos, así, pero lo llevan a un lugar específico. Digamos que aquí está la colonia de hormigas. Le parasita una, le hace caminar a la hormiga acá y bota las esporas sobre la colonia. Ah, qué loco. O sea, y le hace caminar acá, le mata, se lo come por dentro y germina y bota las esporas encima. Qué loco, es tan, o sea, súper impresionante. Eso no imaginaba que podía Es una llegar a ser inteligencia eso. que eso sí nadie sabe. Como recién estamos tratando de averiguar genéticamente qué es lo que hace manipular, ¿no? ¿Qué es lo Sí. que hace controlar? ¿Qué es lo que hace que lo parasite? Quién sabe cómo vamos a saber qué hace que lo lleve allá a ese lugar sin tener los ojos. Pero sí que será, o sea, se considera como un tipo de inteligencia. Sí, definitivamente Porque los hongos guardan mucha inteligencia. Vi alguna vez que en algún país asiático, no recuerdo si Japón, China, no me acuerdo en cuál, que ponían recrearon como las vías del metro y ponían como una semilla, no me acuerdo qué una cosa, y de hongos, Sí. y que tenían que ir como absorbiendo y que encontrar generaban el camino el camino más más corto. Ajá. Claro, Como eso cosas como- fue usando un Myxomiceto. Ese no es un Ya. hongo, ese es un más familiar de las amebas. ya. Sí, es como un animal. Imagínate como un Venom, algo así. Son como una Sí. plasta ahí que se va moviendo. se va- Pero son muy parecidos a los hongos, ¿no? O sea, son Ajá. más microscópicos. Y estos justamente como cogen el camino más corto, ¿no? Como tratan de gastar la menos cantidad de energía. Claro, y se expanden, pero de maneras increíbles. Crecen en todo lado y luego cogen el camino más corto. Y por ahí coincidió con el metro de Tokio. Y justo esto hablando de que se expanden de maneras increíbles, ¿cuáles son los hongos más grandes del mundo que más se pueden expandir y que hayan roto récords? A ver, verás, hay uno que es súper famoso, que es el organismo más grande del mundo. O sea, más grande que las ballenas azules, más grande que los dinosaurios. La ballena azul es más grande que cualquier dinosaurio que existió. Y de ahí este hongo, o sea, creo que son 10 kilómetros cuadrados. Ya. Es un solo individuo y va cientos de años ahí en Oregon, creo que es. Es que el también género creo que primero hay que definir un poco, ¿no? Entre la seta y el micelio como tal, lo que está debajo del seto, ¿no? Porque
creo que el micelio puede expandirse mucho más de lo que tenemos en mente de las personas, ¿cierto? Sí, Claro. el micelio, que es básicamente el hongo, eso es lo que crece en el sustrato. Puede ser el suelo, puede ser un tronco, puede ser un insecto. Y este es como, no lo vemos generalmente. Y como tú dices, la seta es básicamente solo su aparato reproductor. Es como la fruta de un árbol. Claro. Sí, por ejemplo, hablamos de un récord en el tamaño, por ejemplo. ¿Hablaríamos por separado de la seta y del micelio o podría ser lo mismo? O sea, como te digo, es como decirte la fruta de un árbol. Ya. Entonces un árbol puede producir muchas frutas, pero sigue siendo un individuo, ¿no? Entonces lo mismo pasa con este organismo que les estoy contando, que es en Oregon, se supone que es un organismo de 10 kilómetros cuadrados, creo que pesa no sé cuántas toneladas, y es como, básicamente es un bosque. Entonces saca muchas setas, pero todas esas son del mismo individuo. O sea, es un ser que produce muchos aparatos reproductores para el... Claro, eso no puedes coger en una parte y en otra y sigue siendo el mismo hongo del que están sacando. Qué loco. ¿Y qué tipo de hongo es este usted? Ese es un hongo del género Amarilla, es un hongo micorrícico, eso quiere decir que tiene una simbiosis con los árboles. Entonces, como ahí se intercambian, ¿no? El árbol le da azúcares y el hongo le da, no sé, le ayuda a coger nutrientes del suelo. Ya. Entonces ahí los dos tienen un acuerdo, intercambian y están socios. Entonces este hongo, que es tan buen negociante, que se cogió todo un bosque. Sí. Qué loco. Ya hablábamos al principio de los hongos y de la relación que tiene con el ser humano. Nos gustaría saber cómo se puede o cómo está relacionado directamente con la cocina, por ejemplo. ¿Qué tan cercano ha sido esta relación que hemos tenido el humano con los hongos? No sé si nos puedes contar igual un poco de los hongos que son comestibles o los hongos que usamos para... medicinales. O para un fin como... ¿cómo se dice? Por ejemplo, para fermentar o cosas así, ¿no? Ajá, eso es súper interesante porque desde el principio de desde la prehistoria, los humanos han estado en contacto con los hongos y obviamente estos han tenido diferentes usos. Entonces, tanto antes, ¿no? Quién sabe, esto no está en la historia, pero se tiene un poco de registro porque estos han sido usos ancestrales. Entonces han existido justamente para alimentación principalmente, y justamente a través del consumo uno se da cuenta, uy no, este es venenoso, uy no, este es rico y nutritivo. Y se murió, ese es venenoso. Sí, o como, pucha, este me hizo ver a Dios, entonces como que este de vez en cuando. Entonces eso es como, siento que eso se debe mucho a la prueba y error que ha tenido el humano. Y bueno, pues de ahí han surgido estos hongos que justamente se notan por la alimentación, ¿no? Son nutritivos, son ricos, son como eventuales, no es que están ahí siempre, no es que uno los puede cultivar, y como que han habido estas adaptaciones, ¿no? Para poder consumir hongos. Entonces, a lo largo de la historia han habido hongos como los champiñones, que han tenido un uso básicamente en todo el mundo. Y también hongos medicinales. Estos generalmente hay más registro en el Asia. Hayan tenido un contacto mucho más íntimo con los bosques, con los hongos generalmente. Entonces allá se come básicamente todo lo que se mueve, todo lo que es raro, todo lo que es carnoso. Entonces como que ahí se han ido anotando qué propiedades benéficas. Entonces ahí, por ejemplo, puede denotar el reishi, que le dicen en Japón, o el lingxi en China. Ambos se traducen a hongo de la inmortalidad. Este es el género Ganoderma, aquí también está muy común el Ganoderma con café, Ganoderma, extracto de Ganoderma, caramelos de Ganoderma. Estos tienen muchos antioxidantes. Entonces esto básicamente es como te ayuda a prevenir cáncer, te ayuda a prevenir enfermedades, son inmunorreguladores. Entonces si es que tú tienes alergias, que es como que tu sistema inmune está hiperactivado, te lo reduce. Si es que tú en cambio tienes inmunodeprimido, te lo sube. Entonces eso es lo chévere de los hongos, que interactúan mucho en nuestro sistema a nivel de raíz. Entonces no es como que te cura esto y solo esto. Y como más bien ni siquiera como los ven mucha gente como cura, sino como tramento alternativo. Obviamente depende de la creencia, porque cuando uno cree que le va a hacer efecto a algo, tiene mucho más efecto. En cambio, cuando uno está escéptico, a veces es como que dice, sí, a lo mejor fue eso, ayudó, pero fue aspirina. Sí. Ya vamos nombrando primero un uso de alimento, ahora luego un uso medicinal, y luego creo que vamos a un poco más adelante a ver que igual tiene muchos más usos muy interesantes que nos pueden dar los hongos. Sí, hay muchos usos. Sí, entre estos usos también se le aplica la biotecnología. He escuchado bastante. ¿Qué usos puede tener?
Sí, verás, los hongos son como casi siempre están yuchos, o sea, no tienen piel, entonces tienen muchos mecanismos de defensa. Básicamente lo que son maestros en el arte del metabolismo. Entonces el metabolismo es como transición química, escoger una cosa y transformarla con enzimas, con tu metabolismo, ¿no? Con el cuerpo de los hongos y transformarla en algo más. Entonces los hongos han sido fuente de antibióticos, por ejemplo la penicilina, es muy famoso, ha cambiado el rumbo de la historia. También sirve para hacer biomateriales. Hay algunos, este mismo ganoderma, por su característica de ser un micelio duro, permite darle formas y usar esas formas, por ejemplo, para hacer macetas. Aquí hay emprendimientos que se dedican a hacer hasta muebles. Claro, tenemos un sombrero la otra vez que bien hecho. Acá también es súper antiguo, hay gente que usa esas especies para, como cuero. Sí, también. tiene una textura súper interesante. También como para construcción vi que se puede utilizar. Sí, pues, no son tanto de soporte estructural, no soportan mucho peso, aunque ahorita se están desarrollando nuevas técnicas. Aislante. Sí, es un aislante sonoro y térmico. Sí, es muy buen aislante. También creo que el micelio puede adaptarse a varias formas y eso también creo que es una ventaja, ¿no? O sea, al momento de empaquetarlo y hacer que se adapte a otras Sí, es muy versátil, toma la forma que tú le des. Claro, también se lo puede usar como combustible, ¿verdad? Eso, sí es verdad, como la biomasa se puede usar como combustible, pero depende mucho, o sea, ahí como que tendrías que trabajar mucho en la eficiencia. Claro. La eficiencia, ahí tendrías que tener muchos kilos para sacar, no sé, no sé, claro, una unidad muy básica de viajar. Claro. Antes de seguir igual con esto de los materiales o los biomateriales o las propiedades que tienen para poder hacer algo como tal físico, quisiera que tal vez nos digas igual como la importancia del micelio en donde esté, o sea, donde se implante el hongo como tal, sí, donde se implante, ¿no? La importancia del micelio, porque tengo entendido que es una red que ayuda a comunicar como a los árboles, ¿no? No sé si nos puedes decir un poquito para que entienda la gente cuán importantes son, como lo hemos repetido desde el principio del podcast. Sí, bueno, los hongos que permiten justamente esta comunicación entre plantas son los que les comentaba, estos micorrízicos. Se llaman micorrizas porque mico de hongo y risa de raíz. Entonces, es esta simbiosis que les contaba. Entonces, hay tanto como una simbiosis externa, o sea, que solo envuelven, y hay otra simbiosis que es como ya a nivel interno, o sea, invaden la célula y el hongo en la planta no es como que dice, chucha, me están parasitando, sino dice, este man me está dando nutrientes y lo único que quiere es mi azúcar. Entonces como que le doy azúcar de la fotosíntesis. Entonces estos hongos, imagínate, como están ahí entre las raíces, no solo se cogen una raíz, no solo se cogen uno o dos árboles, comunican bosques completos. Y lo interesante es como que comunican señales de estrés. Si es que a una planta le están comiendo una plaga, esta planta se va a estresar, el hongo va a presentir ese estrés, va por debajo del suelo, ¿no? Y va a comunicar esas señales de estrés al resto de redes que está conectado. Y las otras plantas se preparan produciendo sus metabolitos secundarios para protegerse, y si la plaga ya llega acá, le muerden y ya está amarga la planta. Entonces, como existe esta preparación previa, comunicación química, y para esto sirven mucho en los bosques. O sea, tiene una inteligencia súper, o sea, a mí me parece grandiosa, y también me interesaría mucho entender cómo se comunican, ¿no? Pero justo como en The Last of Us mismo, que a veces pisan como a uno de los zombies y ahí llega todo el montón de zombies atrás. Sí, igualito, sí. Ellos tienen mucha inspiración en todo este comportamiento de hongos. Biomaterial, ¿qué podrías definir como biomaterial? O sea, biomaterial es básicamente cualquier material que obviamente para el cerebro humano se considere un material útil, que provenga de una fuente orgánica, se puede decir, o que sea fácil de elaborarlo con algún organismo biológico. Entonces, biomaterial pueden ser como lo que contábamos, cuero de hongo, estas macetas a base de micelio, pero también pueden ser, por ejemplo, las canastas. Las canastas es hecho a fibra de vegetal y es un material, ¿no? Es súper útil. Y claro, no puede ser de cualquier ser vivo. Puede ser como los abrigos, es un biomaterial hecho de piel. Todo eso que nosotros veamos que sea de un organismo y le demos un uso, se considera biomaterial. Nos gustaría, ya que trajiste un libro justo para un poco ilustrar más o menos qué tipos de hongos nomás podríamos utilizar
para hacer algún material o alguna cosa, un objeto? Ya, o sea, si me pongo a buscar así de página en página, capaz no lo encuentro, ve. Interesante la página que escogí. No lo sé. Sí, sí. Sí. Pero bueno, ajá, hay muchas especies de hongos, por ejemplo, como les contaba el Ganoderma, generalmente estos poliporales, que son hongos como que crecen como en repisa, no como el típico palito y sombrero, sino como más como abanicos. Estos generalmente son degradadores de madera primarios, o sea, son más duros, degradan la madera más dura. ¿Ya? Entonces, esto micelio duro, nosotros lo podemos usar para generar materiales más resistentes. Eso entra dentro de los biomateriales, pero para especificar que son de hongos se les dice micomateriales. Micro de hongos. Entonces, esas son solo terminologías, pero de ahí se puede usar todo este tipo de poliporales, depende de la textura. Hay unas veces que quieres que sea más duro, o en vez de, si quieres hacer cuero, no quieres que sea tan rígido. Ahí puedes usar otro tipo de hongos, por ejemplo, uno nativo, que se llama Trametes sanguineus. Aparte de la textura, aparte de la versatilidad que tiene en darle la forma que tú quieres, te da un color naranja intenso. Entonces, como uno puede jugar con este tipo de especies nuevas, hay muchas especies nuevas. La verdad, los hongos es uno de los reinos menos estudiados. Entonces, como hay mucho potencial para descubrir nuevas especies que sirvan para hacer. Claro, y una variedad increíble que tienen todos. O sea, este reino es. Es que el reino fungi es lo mejor del mundo. Tal vez, no sé por qué, yo en los talleres que he asistido, normalmente nombran el Ganoderma para objetos. No sé por qué, o sea, claro, existen otros como decimos, pero siempre el Ganoderma es el que más escucho para hacer objetos. Sí. ¿Cuál es el motivo de...? Primero que nada porque es una de las cepas ya aisladas, todos son familiarizados con eso. Puede ser para producir medicina, o sea, el fruto y luego lo hace té o los extractos, o puede ser para biomateriales por la rigidez que te estoy contando. Ajá, es justamente por la versatilidad y porque es famoso y ya sabes que con ese trabajas y ya más o menos sabes los tiempos y está todo protocolado. Pero hay muchas especies más. Exacto. O sea, sí podría, exacto. O sea, como por ejemplo un hongo ostra, podría ser algo igual. Sí, obviamente la rigidez va a ser distinta, el material a lo mejor no es... Tendrías que enfocarle al tipo de micelio que tienen, pero generalmente el Ganoderma es como más familiarizado, es fácil de usar. Hay gente que ya trabaja con esto, te lo vende fácilmente. Y esas personas que venden el Ganoderma, o sea, todo esto de los hongos y que se dedican como a la fabricación de biomateriales, ¿cómo hacen para cultivar? ¿O qué consejos podrías darnos como para poder tener como un cultivo de hongo en casa? Ya, el cultivar es como cualquier cultivo, sí. No sé si se han cultivado cualquier cosa, plantas o lo que sea, es mucho cuidado. O sea, como tienes que estar ahí pendiente de que esté bien alimentado, de que esté bien como ambientado. Entonces, es básicamente una cuestión de atención, pero de ahí yo te puedo decir que es de la misma dificultad como cocinar una pasta ragú, por decirte. Todo es difícil. Entonces no podía rayos. Sí, es como cocinar porque tienes que seguir recetas, ¿no? Para preparar su sustrato, su alimento. Es como mezclas esto con esto, le mezclas y luego le calientas y tiene como esta consistencia y está esterilizado, entonces tú tienes que esperar a que se enfríe para que el hongo no se muera cuando le pongas. Y esta cuestión, no son pasos. Pero es viable, o sea, quiero decir, para la gente desde casa que puede estar viendo, sea la persona que sea, es viable. Sí, es muy viable hacerlo en casa, con materiales de casa, no necesitas nada especializado y lo puedes hacer, o sea, investiga en YouTube, videos, lo que sea, es solamente seguir una receta. Es como, y es paciencia, y estar ahí cuidando, estar pendiente. Y eso. Hoy se acaba el podcast y nos dedicamos a cultivar hongos. Porque sí me parece interesante. Yo sí he cultivado, digo yo, cultivé hongos ostra, entonces me pareció muy interesante y aparte, bueno, soy un fanático de las plantas, entonces plantas y hongos, dije ya aquí tengo el pack completo, ¿no? Sí, y nos contabas de los usos que se le puede dar y todo. Tal vez algunos ejemplos igual extras que nos puedas dar de hongos visualmente. O de ejemplos más específicos de objetos que se puedan hacer con este hongo o aquel. Sí, bueno, por ejemplo, o sea, ancestralmente, lo que yo sé, hay este profesor de la Universidad Central, él tiene mucha exploración en cuanto a la etnomicología, o sea, la relación de los hongos con la cultura, los humanos, ¿no? Como civilización. Entonces,
Muchas veces se usan a los hongos como juguetes, aquí en Ecuador al menos, obviamente, pero en el resto del mundo en general también sirven como inspiración, ¿no? Siempre es como que esto que sale espontáneamente dura 3 días y luego desaparece. Y es como que huele horrible a diablos, por ejemplo, puede haber, no sé, a ver si lo encuentro, pero es como que justamente este hongo aquí, por aquí está, lo vi. Hay este hongo que apesta, por ejemplo, y esto se lo sabe, atrae moscas. Trae moscas, entonces también hay otros que son babosos, ¿no es cierto? También. Sí, por ejemplo, este de aquí se llama Coprinus comatus, este crece aquí del Parque Metropolitano, y esto, por ejemplo, si ven, no sé si se puede ver, pero tiene como unas gotas. Yo cuando lo vi la primera vez en el Parque Metropolitano, yo era niño, yo dije, esta huevada saca petróleo, pero, como que, pucha, deberíamos quitar esas refinerías y plantar más de estos. Pero básicamente son hongos, se llama ink caps en inglés porque son con tinta, y básicamente son como las esporas en un jugo. Entonces estas, si tú le dejas al hongo ahí en un frasco, se va a hacer toda esta tinta negra, y esta tinta negra sirve para escribir, y básicamente desaparece después de unos días cuando tú escribes con esta tinta. Pero cuando pasas luz ultravioleta, ves lo que escribiste. Parece no, invisible. ¿No hay una historia de una carta? Tinta nazi. Ajá. Los nazis usaban este hongo para escribir, y que las sí. cartas se queden como, solo las puedes leer con luz ultravioleta. Ay, qué loco. Sí, había visto. Oye, una bestia. Ajá, O sea, es sí más, hay, todo voy a recordar. sí hay aquí, sociales. que sí hay aquí. Claro, este crece aquí en Ecuador. Yo lo he visto en Imbabura, En el Metropolitano, me dice que lo es. Ajá, y el Paso Ochoa, o sea, tiene un rango en la cordillera, por decirlo. Eso te puedo decir, por ejemplo, no es un material per se, no es como construcción, pero sirve para describir. Claro. Sí, Para sí. hacer tinta invisible. Ajá, qué tinta cool. invisible. Justo igual, esta temporada también vimos que había talleres, ¿no? Sí. De tintas, de pigmentos. También creo que es otro uso que se le puede dar a los hongos, ¿no es cierto? Sí. Ese tipo de usos ese tipo de hongos son comunes aquí también en Quito, en Ecuador. Sí, la verdad Ecuador es muy bendecido por toda la diversidad que tiene. O sea, es un país que tiene, imagínate, islas, costa, montañas de las más altas del mundo, y Amazonía, que es como una zona muy, muy, muy específica en el mundo. Entonces, en todos estos ecosistemas da chance que haya mucha diversidad de organismos muy específicos a su zona. Entonces, como tú dices, estos hongos pueden evolucionar a dar, como por ejemplo, tintes de diferentes colores. Hay hongos azules, rojos, verdes, hay hongos que son negros, hay hongos que son como... Y todos estos algunos, ¿no? Se pueden sacar extractos, pigmentos, para poder colorir ropa, para poder escribir, para poder hacer, por ejemplo, yo he visto que en la Amazonía usan para teñir las chigras, para decoraciones. Utilizan los drones para eso. No sabía. También. Entonces, es como son muy versátiles. Entonces, ya estábamos, ¿no?, hablando de que son para comida, son para medicina, Biomateriales. biomaterial, algo más duro, más rígido, ¿no? Y ahora tintas, entonces tenemos cuatro Sí, o sea, yo creo que esto podría contar como material, ¿no? Es un material que es la tinta. Pero también mencionamos la biotecnología, ¿no? Fuente de medicinas, fuente de no solo medicinas, sino también para recuperar suelos contaminados con petróleo. Tengo entendido que en la Católica se está investigando este hongo. Hay cerca de 300 hongos y bacterias que pueden comerse petróleo. Ya, entonces tengo entendido que hay unos de estos que captan mucho los metales pesados, entonces se usa mucho para la regeneración de suelos en zonas contaminadas por la minería, donde se usa mercurio y todo estos metales pesados. Entonces uno bota el micelio, crece, y obviamente con el tiempo va a ir cogiendo todos los metales pesados, y es más fácil de sacar estos hongos como acumulado todo esto que mover toda esa tierra y destruir bosque entero. Claro, como en la Amazonía, hace poco fui al Tena y me decía que hasta allá llega como la contaminación de la minería que baja desde el Puyo. O sea, ¿te podría aplicar esto ahí? No sé. Sí, o sea, es muy complejo, ¿no? Cuando haces minería así descaradamente y sin que te importe nada, es muy difícil recuperar. Y obviamente si se entra en el agua, esto se esparce a toda la corriente abajo, ¿no? Entonces es muy difícil plantar hongos en el agua. Así. Bueno, se pueden tomar estrategias, ¿no?
Entonces yo creo que todo depende mucho de la innovación, de estudiar más estos hongos, cómo se los puede usar. Entonces esa es la cuestión. Tengo una pregunta personal, o sea, que no estaba planificada y todo. Como científico, como biólogo, ¿hay una explicación de el por qué cuando cae un rayo sale un hongo? Sí, ¿Sí? sí, ajá, y hay muchos libros, no sé si han leído Murakami, hay uno en el que como justamente comienza con esta lluvia de tormentas y unos niños y brotan los hongos y ellos salen a buscar. Es una costumbre muy japonesa, ya como tenían esto pendiente desde siglos. Y acá pasa lo mismo, en todo el mundo pasa lo mismo. Donde caen rayos se estimula el suelo. Esta electricidad obviamente corre por el suelo donde cayó y eso estimula los hongos por corrientes eléctricas. Entonces, como hay esta red de micelio, entonces como esta corriente se corre y es como, prácticamente es como un shock de estrés. Y dicen, los hongos generalmente funcionan así, cuando tú les estresas dicen, chuta, me voy a morir, tengo que reproducirme ahorita para dejar mi descendencia. Entonces, pues saco mi aparato reproductor por donde caiga el rayo. Exacto, ajá, y eso también pasa en los humanos, ¿no? Cuando uno se despecha es como que vamos a morir de hermano. Un rayo no sale de aquí, sí. no sale. Pero acá como eso pasa y se estimula este crecimiento de setas, los cuerpos fructíferos que botan las flores. Eso no había escuchado lo del rayo, me parece loco. Yo digo, como estaban los cursos, en talleres de cultivo de hongos, digo, siempre se escuchan cosas así. Es que hay un poco de misticismo en todo esto, ¿no? Por eso te pregunto. Sí. Hay un poco de, wow, justo un rayo, una tormenta y... Mucho tiene que ver los hongos con el misticismo, sí. ¿No? Como tienen estas propiedades también psicodélicas, que es igual, viene desde antes de la historia, entonces esto tiene muchas connotaciones porque traen visiones. Hay gente que básicamente en México está muy esto de los chamanes que consumían setas y ayudaban con ese conocimiento para toda la comunidad. Yeah. Entonces, por ejemplo, ahí está María Sabina, que es esta exponente de ritualismo chamánico basado en setas medicinales, en setas psicodélicas del género psilocibe. Entonces existe esta cuestión ancestral y también existe esta cuestión como sí, qué bonitos, desaparecen el día siguiente, es como que de ley eran espíritus del bosque. O sea, puede haber esta conexión súper íntima, química ya, ¿no? Dentro del organismo de uno, y también solo visual, que genera este misticismo, ¿no? Chévere. Y bueno, topando otro tema ahorita que hablas de los hongos psicodélicos, para tener otro uso que se le da, ¿qué piensas de los hongos alucinógenos? O sea, ¿cómo se dan estos hongos? Se dan como cualquier otro hongo, ¿no? Es como básicamente lo mismo, solo que en parte de sus metabolitos, para defenderse de que no lo coman babosas, por ejemplo, han resultado en la producción de esta molécula que se llama psilocibina, que le da básicamente, cuando tú le lastimas un poco el hongo, le aplastas, se vuelve azul, y esa es la psilocibina oxidándose en psilocina, que psilocina es justamente el compuesto bioactivo que entra en nuestro cuerpo y nos activa los receptores de la serotonina. Entonces la serotonina es esta molécula, ¿no? Que influye en nuestra calidad de sueño, en nuestro apetito, y por eso le dicen la molécula de la felicidad, porque mucho influye en nuestro estado de ánimo. Entonces la psilocina, que justo viene de estos hongos psicodélicos, yo prefiero la palabra psicodélicos a alucinógenos. Bueno, sí. Ajá. Entonces como que interactúa en este sistema de la serotonina. Eso no tiene mucha diferencia con nosotros, excepto por su sistema de defensa. Podría ser, es muy dudable el decir que esa molécula es para defensa. No sé la verdad por qué la produjeron evolutivamente, pero resulta que a los humanos nos gusta. Nos sirve también, porque quién sabe, hay esta teoría del mono dopado, no sé si han escuchado, que es justamente los Australopithecus, estos homínidos, ¿no? Que estaban recién evolucionando, estaban en África y se encontraban en la caca de la vaca este hongo, y decían como que chuta, que hambre, no se come la caca, pero sí el hongo, se lo come y ¡pum! De repente como comienzan a percibir cosas, se le altera la realidad. Entonces este tipo de cuestiones, ¿no? Que químicamente uno dice, sí, son moléculas, que me está bajando la presión, permite la comunicación de mi cerebro, me permite ver otras cosas. Entonces por eso mismo yo prefiero el término psicodélico. Es un poco controversial su origen, pero sí, viene del psico, de psiquis, y prefiero a eso antes de alucinógeno, porque el alucinógeno te da la idea de que te hace ver alucinar, te hace ver algo que no está ahí. Claro. En cambio, lo que pasa con los psicodélicos es que solamente alteran tu percepción y te hacen ver lo mismo de otra manera.
Entonces, por eso el término psicodélico es como mucho más aceptado entre la comunidad micológica. No te hace ver algo que no está ahí. Ajá. Sí, Entonces, y solo básicamente altera. hasta te hace ver cosas que están ahí, pero tú no quieres ver. Entonces, por eso se lo usa de manera terapéutica para como gente que tiene mucha ansiedad o depresión y memorias bloqueadas, y a lo mejor esos son su origen. Claro. Justamente por eso se les usa para tratar esas Qué patologías. cool. Ya estamos entrando justo ya a la última parte, el último segmento del podcast, y un poco ya para ir soltándonos, como ya ser más casuales, anécdotas, o quiero como anécdota preguntarte, ¿cómo ven desde el área científica, biológica, justamente el uso de hongos alucinógenos? ¿Cómo se ve? ¿Es algo como Tabú, tal vez. un tabú, algo? ¿Cómo lo ven? La verdad sí es algo súper tabú, porque la gente, cualquier cosa que altera la percepción lo llaman droga. Y la verdad, desde los 70s, las drogas son crimen, ¿ya? Sí. Entonces, eso yo siento que es como algo súper chistoso, hasta cierto punto, ¿no? Como ya a mí ya me causa un poco de risa, porque es algo que es lo menos procesado posible, es como natural. Claro, como solo una planta. de... Ajá. del Entonces, piso a la boca. no es como un medicamento que tiene que pasar por ni sé cuántas fábricas, como dejan una huella de carbón gigante y el doctor te la receta porque le está pagando a la casa farmacéutica. O sea, es como, tiene mucha más energía pura, o sea, como que esa transición que una pastilla, ¿ya? Claro. En ese aspecto, o sea, como me parece un poco irónico. Pero de ahí yo siento que en la comunidad científica ahorita se está abriendo mucho más a las posibilidades, justamente por eso, porque es más barato sembrar Sí, o cultivar un hongo que pagar 3 años de farmacéutica que te estar desarrolle procesando todo el 30 años, o sea, no son 3, son decenas de años para procesar una medicina. Entonces, obviamente, lo que se haga más barato es mejor. Y ahorita está mucho de moda justamente porque se tratan no enfermedades, pero patologías psicológicas. Sí. Entonces, eso es a veces muy difícil porque imagínate, años de terapia a veces no solucionan cosas que tú las puedes solucionar por ti mismo. Hay, Claro. creo que entran las famosas microdosis, con este tipo de... Ajá. Yo no soy muy fan de las microdosis. Siento que eso es como justamente tratar de farmacolizar una medicina natural. O sea, como que tratas de encapsularlo y hacerle una pastilla. Entonces, siento que ahí obviamente se pierde un poco esta concepción, ¿no?, de la medicina natural. Pero a la gente que le funciona, le funciona. O sea, yo tengo entendido que hay gente que microdosea para boosts creativos. Y no querer estar como alterado, sudando y como viendo cosas que a lo mejor le distraen. Yo siento que para eso a la gente le sirve mucho, pero para cuestiones, no sé, medicinales en el sentido psicológico, sirve mucho más una dosis como contundente que cause un gran impacto a algo como, no sé, como un protocolo de laboratorio. Entre los colegas, ¿se prueba, no se prueba, se experimenta entre ellos mismos? ¿Qué dices? Así como anécdotas. ¿Colegas? Ajá, o sea, entre el mundo de los biólogos, científicos, ¿qué dices? Sí, es algo O sea, como yo creo que depende de cada persona. Sí, pero... Yo creo que depende de cada persona. Por ejemplo, a mí me gusta probar algo que sé que es comestible por aumentar mi repertorio de sabores. Sí. ¿Ya? Entonces, como también, por ejemplo, a los que les interesa cultivar, los hongos psicodélicos es la fuente, la mayor fuente de información donde vas a aprender a cultivar. Si tú dices, ¿cómo cultivar hongos ostro? Te van a decir, no, te vendo este kit, te vendo, aprende pagando mi curso, y la información está full encerrada, ¿no? Porque al final se va a volver un business. Entonces tú dices, ¿cómo cultivar hongos psicodélicos? La gente te va a compartir esa información a pleno, de corazón, muy detallada, diferentes técnicas, gratis, porque la verdad es como algo súper chévere que la gente cultive su propia medicina o Y alimento. que no te estén vendiendo, ¿no? No te estén vendiendo, es algo... Porque es algo que sacas de la naturaleza, es como sacar tu planta y ponerle una maceta y darle amor. Pero como dices que es fácil cultivar, o sea que solo necesitas seguir como una receta, me parece como que algo súper bien. Sí. Y hablando del libro que nos estabas mostrando, ¿qué hongos de ahí nos podrías explicar un poco? Que tratan bastante Bueno, interesantes. ahorita hablando de psicodélicos, ¿no? Los hongos psicodélicos es como solo un efecto medio generalizado, pero hay la cuestión de los hongos
o sea, los psilocibe, que les contaba que esos que se hacen azules, pero también hay los famosos, los hongos Amanita muscaria, que es el hongo de Mario Bros, el rojito. Amanita muscaria. Se llama Amanita muscaria. Ese generalmente crece en los bosques boreales, o sea, al norte, necesita pinos, coníferas, o al sur, en Chile, Argentina, Tierra del Fuego, ahí crecen bastante. Los he visto en Colombia, pero allá hubo una migración por la traída de pino para madera. Ya, claro. Sí, estos tienen muscarina, que es justamente un alucinógeno, o sea, un psicodélico igual. Es famoso justamente porque crea todos los psicodélicos crean este sentido de euforia. Entonces aquí a la izquierda se puede ver el psilocibe jungensis parece, o cianescens, y acá la Amanita muscaria. Entonces estos ambos son psicodélicos, pero obviamente tienen diferentes compuestos. Aquí actúa principalmente la psilocibina y aquí la muscarina. Estos han sido consumidos, o sea, son famosos, ¿no?, por los berserkers, los soldados vikingos, ajá, que iban sin armadura, sin miedo y ganaban guerras justamente porque venían con la conciencia alterada y con un éxtasis en esta cuestión, no viendo dioses, quién sabe qué ver. Pero iban con todo ya sin miedo a nada, sin miedo al éxito. Ya para terminar, 2 últimas preguntas para cerrar el podcast. Que nos digas primero la importancia de los hongos para el futuro de nuestro mundo, del planeta. Y la última sería una anécdota que nos puedas contar que hayas tenido en campo o en laboratorio con relación a los hongos. A ver, la importancia, como vuelvo a recalcar, son ya de por sí importantes para el mundo natural, o sea, juegan un rol muy importante en la descomposición. Entonces, en ese aspecto son cruciales. Pero de ahí para los humanos, para nuestra época, nuestro mundo, que a nosotros nos importa un comino las consecuencias de los actos humanos, de la industrialización y todo esto, yo creo que son una herramienta igual súper crucial, son una fuente de inspiración y de básicamente química ya hecha que existe de manera natural, que nosotros podríamos replicar para tratar problemas, como les contaba esto de la remediación de suelos. Y como les contaba, esto de hongos que también se alimentan de radiación. En Chernobyl supuestamente se murió todo, hay animales que tienen deformaciones, pero hay hongos que están creciendo ahí en la planta donde pasó el accidente. Y estos básicamente se alimentan, o sea, les atrae la radiación, ese calor de la radiación, y se alimentan y viven, crecen en ese ambiente. Entonces, a lo mejor sirve para remediar esos ¿quién sabe?, accidentes nucleares. Sí, por eso absorberían radiación. Ajá, así como las plantas con la radiación solar, que son con la radiación nuclear. Sí, entonces para eso nos sirven como herramientas, porque es como biotecnología ya hecha, que existe. Es cuestión de buscar, aprender, obviamente proteger, para que no se extingan antes de que los descubramos, y al mismo tiempo es como estudiarlos para ver qué tienen para ofrecer. Eso en cuanto a las herramientas y las utilidades. De experiencias, anécdotas, te puedo contar un montón. Para mí una de las primeras y que me marcó así de por vida fue, bueno, la primera fue justo cuando yo tenía una pareja en Suiza y su papá le gustaba buscar hongos, tenía spots. Y una vez me tapó con una máscara porque no quería que sepa dónde es su spot. Iba al bosque y sabía todos los hongos comestibles. Obviamente había un montón, pero todos eran así como grandotes, los boletos, como los que crecen aquí, los hongos de pino. Ya se han visto en La Tacunga, en Rebamba, te venden siempre hongos de pino son esos mismos que se trajeron con el pino. Esa fue mi primera experiencia. Ya yo me traumé, eran hongos del tamaño de mi cabeza, y era como wow, y hicimos risotto, me parecía como un mundo de sabores súper increíble, porque para esto son fuente de sabor umami. Nosotros en la lengua tenemos 5 sabores: salado, picante, dulce, amargo y umami. Entonces este umami era nuevo para mí. ¿Sabes que es una sustancia específica la que te da el sabor umami? No sé muy bien, Sí, la otra estaba viendo que tienen igual algunos tipos de hongos, y más que nada en cierta comida asiática vi que preparan que tienen como estas dos sustancias combinadas,
como que sacan ese sabor. Ah, Pero es medio complicado. Sí, sí, es súper complicado sí. ese sabor. Entonces, como, Sí. ajá, de ley es alguna mezcla. Pero no recuerdo el nombre de estas sustancias, pero eran 2 específicas que podían tener que le daban el sabor mango. Bueno, eso en cuanto a mi acercamiento de consumo. Y de ahí otra que también me voló la cabeza fue cuando fui a Mashpee, sigue siendo distrito. Básicamente, como fuimos en la oscuridad, obviamente con linternas así, buscando, y luego un rato solo apagamos y vimos como todo el piso brillaba. Cuando obviamente tu pupila se dilata o se acostumbra a la oscuridad. Y son los hongos bioluminiscentes que tienen esta... No sé, nadie sabe por qué brillan. Nadie sabe, porque a veces dicen para atraer insectos y que dispersen sus esporas, pero a veces brillan dentro del tronco y nadie les va a ver brillar ahí. Ahora, antes de finalizar, porque normalmente para el cierre hacemos que el invitado del cierre y diga lo que quiera. Vamos a dar un agradecimiento al Museo Muñoz Marino, quien nos dio el espacio para grabar el día de hoy. Y por último, a las personas que han llegado hasta este momento, pues también muchas gracias. Comenten, den like, suscríbanse. Y pues te damos el paso, Santiago. Muchas gracias por haber venido y despide como quieras. Sí, no, muchas gracias a ustedes también por dar apertura, ¿no?, a este mundo. A mí me encanta comunicar todo este tipo de información, justamente porque para mí también es un mundo nuevo y sé que para la gente las cosas nuevas a veces son súper interesantes. Y bueno, pues nada, interésense mucho en los hongos, protejan todo lo que puedan de naturaleza, porque los hongos están en todos lados. Entonces, tómenlo como fuente de inspiración, cultiven si es que pueden. Es un mundo muy interesante, nutritivo y divertido más que nada. Y entonces, sigan escuchando este podcast que les da espacio para temas súper bacanes. Gracias. Chau. Gracias.